días, Martín. Buenos días, Mónica. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Día. Muchísimas gracias por este contacto, Oscar. No, por favor. Bueno, antes de meternos de lleno a lo que es nuestra forma de hablar y aquellas expresiones que son típicamente futboleras, le quería consultar si es que tiene alguna explicación particular el por qué eligió en lugar del lenguaje argentino, lenguaje argento para el Sí, título. claro. Eso lo explico en el prólogo del Ah, libro. bien, bien. Yo creo que los títulos de cualquier obra, de un libro, de un cuadro, de una película, tienen que ser una pista de entrada para el que va a consumir esa obra, para el que la va a leer, para el que va a ver la película. Quiero decir, el título de un libro es parte del libro. Ajá. Y entonces, a mí me parece que si yo llamaba esto lenguaje argentino, bueno, se podía entender que iba a ser un tratado serio Claro. sobre cómo hablamos los argentinos, una cosa académica, como además yo soy un profesor universitario, te esperaría eso de mí, pero en realidad lo que yo quiero hacer lo que quise hacer es un ensayo que le interesara a cualquier persona que estuviera interesada por nuestra identidad, por saber bien cómo somos a partir de cómo hablamos. Qué bueno. Y me parecía que la palabra argento daba cuenta un poco de a dónde apunta este libro, que es al lenguaje de todos los días, al lenguaje que usamos familiarmente y fundamentalmente oralmente, Claro, claro. que es el que usan ustedes en la radio y que se usa en todas las radios del país a estas alturas, ¿no? Sí, Quiero decir, por más que un locutor o un conductor de un programa de radio, de tele, de streaming, sea una persona culta y demás, no me digas que no decís quilombo, que por no decís supuesto. laburo, que no decís, bueno, palabras que se usan en Tucumán concretamente, ¿no? También. Sí. Entonces, eso es lo que somos nosotros, ¿no? Eh, Ahí debo decir que nosotros nos cuidamos mucho de decir las palabras que se usan en Tucumán porque la mayoría son insultos. Es como que bueno, el tucumano claro. insulta mucho. Está bien, está Pero bien. sí, Pero bueno, entiendo por dónde va. De hecho, ahora, claro, en lo que ha sido el Mundial, Anulo Mufa y Quiricocho creo que es lo que más hemos mencionado todos los argentinos, ¿no? bueno, sí, seguro, claro. Eh, pero bueno, eso es circunstancial, Sí. porque en este momento y sobre todo en un día como hoy, a horas del partido con Inglaterra, bueno, estamos todos pendientes de eso. Bueno, Pero en general hay como frases que van recorriendo la historia de nuestro país y frases tipo remar en dulce de leche, mm, ponele, eh, eh, o, o palabras que van recorriendo la historia del país y uno no sabe, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué pasó? Bueno, muchas son heredadas, claro. evidentemente, tanto de nuestras lenguas originarias como de africanismos, como de las palabras traídas por los inmigrantes, pero muchas otras, las más nuevas, sobre todo las de los últimos 100 años, las inventamos nosotros. Claro. Y ahí está la gracia del asunto. Claro. Y ahora, creo que está muy bueno lo que nos plantea, ¿no? Porque bueno, en su origen nosotros hablamos, si se quiere, español-castellano, con préstamos de Italia, de un montón de otros idiomas. Ahora, claramente no hablamos ni parecido a lo que se habla en España, ¿no? Tenemos nuestras propias expresiones, nuestros propios términos. ¿Pero eso nos llevaría a decir que hemos inventado un lenguaje argentino o sigue siendo un español con derivaciones? Bueno, está muy bien. Ah, De eso también hablo en el libro, por supuesto, porque es esta ilusión de crear una nueva lengua en la Argentina, no es una idea nuestra de hoy. ajá. Ya se discutía en el Salón Literario en 1837, lo discutieron Echeverría y Alberdi en aquel Ah, momento. mire usted. Y era era la idea de Sarmiento también cuando propuso en 1843 la reforma ortográfica. Él la propone en Chile. Él dice, ¿por qué tenemos que cumplir las reglas de la Real Academia? Claro. Entonces, Sarmiento propone, por ejemplo, eliminar la G eh, eh, en los casos de, qué sé yo, girar, él lo escribe con J, con L, Ajá. ¿no? Pero no es solo que él lo escribe, él propone esa reforma ortográfica y Chile la adopta durante 80 años. Claro.
Hasta 1920 en Chile se escribía como había propuesto Sarmiento, Claro, que era de manera separada de las reglas que nos bajaba la Real Academia. claro. Ahora, El, había, el- había un interés político por detrás, ¿no? De consolidación por de un ser supuesto, argentino. la idea era que si éramos una nación libre, teníamos que tener una lengua libre, una Claro, nueva lengua. Una nueva nación exigía una nueva lengua. Pero claro, ellos hablaban español, digamos. Por más que vos le des vueltas al asunto, nosotros seguimos hablando en español, ¿entendés? sí, No hay manera de que es un español con ciertas variedades particulares, porque tampoco existe una variedad argentina unificada, obviamente que no. por supuesto. Lingüistas que han estudiado esto, que han sido mujeres lingüistas extraordinarias como Berta Vidal de Batini o Fontanella de Weinberg, Beatriz Fontanella de Weinberg, han propuesto dividir la Argentina, Batini en 5 regiones, Ajá. Fontanella en 7, según la variedad del español que se hablara en cada una, ¿no? Claro. Yo creo que son más Sí, podemos tener hoy. una o dos por provincia tranquilamente, ¿no? Claro, Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, porque no es solo las palabras que usamos, es además lo que se llama tonada o cantito, es además el modo de pronunciar ciertas consonantes, es el arrastre, que en algunos casos es recontraevidente como en Córdoba y en sí, otros es menos evidente, pero hay una cantidad de características que hacen que dentro de la Argentina existan varias variedades de español. claro. Pero lo que yo sostengo en el libro es que, aun cuando eso es verdad, y aun cuando en cada región del país, en cada capital de cada provincia, e incluso en cada ciudad o en cada pueblo pequeño, hay palabras propias, palabras Mm, de ese lugar. sí, Pero hay además, corriendo por ahí, y esto tienen que ver muchísimo los medios de comunicación y las redes actualmente, hay una cantidad de vocabulario común que todos manejamos, que todos los argentinos manejamos. Entonces, si uno dice, fulano se zarpó, sí. todos entendemos, esto lo entiende un pibe de un pueblito de Jujuy, lo entiende una persona mayor de Río Gallegos, ¿entendés? Claro. Pero no lo Bueno, entiende nadie de afuera. claro, Sí. claro, exactamente. Sí. Sí, Le, eso sería el lenguaje argento. claro, le cito otra que me parece que es universal de Argentina, ¿no? Que es el boludo. Bueno, No existe sí, un argentino que no sepa qué significa. sí, sí, claro. Mirá que significa diferentes cosas, ¿no? Sí. Porque vos sabés perfectamente que si bien la palabra nació como un insulto, porque la palabra alude concretamente, perdón que lo diga No, así, por favor. alude a una persona, a un varón concretamente, que es tan lento y hace las cosas de manera tan lenta que parece que le pesaran las bolas. De ahí viene Ah, boludo. mire usted, me estoy enterando de la definición original del término boludo. Yo pensaba que O era sea, el los que sentido, llevaban boleadoras que iban al frente del ejército. Eso pensaba yo. no, no, Mire usted, no, me no. acaba de ilustrar. Eso se difundió muchísimo. Yo no lo tengo como comprobado Ujú, que se llamara boludos a los que tiraban las boleadoras. claro. Yo no vi ningún testimonio escrito, real, concreto, que me demostrara eso. Para mí tiene que ver porque si no, si el sentido de boludo siempre es denostar a alguien por tonto, por lento, por pavote, ¿no? A mí me parece que tiene que ver con eso, tiene que ver con eh, el tema de los testículos para denotar estados de ánimo o caracteres humanos. Ujú. También existe en Italia, donde existe la expresión gonfiare i coglioni, hinchar los testículos, Ah, mira, ¿no? claro. Que también nosotros lo tenemos cuando alguien dice, che, me tenés hinchado las pelotas, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, o sea que hay ahí algo que tiene que ver con el carácter, con el modo de ser,
etcétera. Pero por supuesto que vos le decís a alguien, boludo, no sé, pasaste con luz roja. Sí. Pero vos también le decís a tu amigo, dale, boludo, vamos a tomar una cerveza. Es verdad. También Entonces, tiene que ver con el tono y el contexto, ¿no? Donde se utiliza. Totalmente, Sí. totalmente. Sí. Oscar, quiero aprovechar, nos hemos pasado unos minutos de la tanda, pero la verdad que vale la pena la entrevista. Y aprovechar para preguntarle qué nos está ocurriendo ahora con la invención de palabras nuevas como ATR, que suena muchísimo, ¿no? Lo sacamos creo que de un tema musical, pero también con la incorporación de términos en inglés, ¿no? Que lo incorporamos al castellano, si se quiere, o al argentino, no sé cómo definirlo, pero que empezamos a utilizar cada vez más términos en inglés. Bueno, lo de ATR es bien argento, ¿no? Sí. Porque claramente es un acrónimo. Existen otros acrónimos, formados no solo por la letra inicial de diferentes palabras, ¿no? Acá ATR es a todo ritmo, pero Sí. Existe catrasca, ¿no? Cagada tras cagada. Existe ponoco para llamar a un granito o a un grano de acné. No digamos por qué, ¿no? Sí. O sea que acrónimos ya vienen existiendo. Eso es una creación legítima nuestra, digamos. Ahora, la adopción de términos en inglés o de términos originariamente en inglés que se castellanizan, no sé, pienso en googlear, en instagramear, Sí. ¿no? Que son como invenciones verbales a la española, porque tiene esa terminación ar o Sí. ear. Eso es generalizado no solo en la Argentina, sino en el resto de los países donde se habla español. Claro. Quiero decir, si uno dice, nosotros usamos googlear, bueno, en España también, en Colombia también, en México también, en Panamá también. O sea, eso no sería propio del lenguaje argento, ¿no? Claro. Y lo mismo los términos tomados directamente del inglés que se usan en el rap, en el trap, en el pop. Ahí yo no veo nada novedoso porque cualquier cantante de rap o de trap o de pop del resto de América o de España incluso también los usan. Claro, lo entiendo. Oscar, bueno, la verdad que ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor, Martín, gracias a ustedes por haberme llamado. Saludos a toda la audiencia. Que tenga buen día y vamos a Argentina hoy. Un abrazo, sí, claro, obvio. Hablamos con el docente universitario, ensayista y escritor, autor del lenguaje argento, Oscar Conde.